Muy buenas clases, segunda sesión que le vamos a dedicar a Nietzsche y empezamos ya con la primera de sus críticas, ¿vale? La crítica a la tradición metafísica occidental. Lo lógico es que muy poquitas de las cosas que vamos a ver en este apartado os parezcan absolutamente nuevas, porque la base de esto, la fundamentación de este pensamiento ya lo vimos el año pasado. Es verdad que va un poquito más allá, el tema de las dos idiosincrasias, ahora veréis lo que es, ¿vale? Bueno, algún concepto que el año pasado no se vio, pero la carga de lo más importante, de hecho ya lo teníamos visto, ¿vale? Así que vamos a verlo. Venga, empezamos. Vale, Nietzsche parte de defender, como veis ahí, un radical irracionalismo. Es decir, para Nietzsche la realidad es caótica, cambiante, azarosa, irregular. Es decir, la esencia de la naturaleza, por, por así decirlo, porque tampoco es que Nietzsche fuese esencialista precisamente y hablase de esencias, pero digamos, el modo de ser de la realidad no es un modo de ser racional. Es decir, y aquí vamos entendiendo un poco por dónde va a ir Nietzsche. Es decir, la cuestión de que nosotros pensemos racionalmente la realidad es algo que nosotros imponemos, es algo que nosotros hacemos. No es que la realidad esté regulada racionalmente, sino que nosotros observamos la realidad, la estudiamos, reflexionamos sobre ella a través del prisma que es nuestra propia razón. ¿Vale? Pero no quiere decir que la naturaleza misma se haya hecho y haya seguido un orden racional. Si verdaderamente nos paramos a mirar la naturaleza, nos daremos cuenta de que la realidad es caótica, es cambiante, es azarosa, es irregular. Es que esos son los términos que verdaderamente la definen. Es el salto constante de la contradicción. Las cosas son y dejan de ser y mueren. Y algo que no es, de un momento a otro, se forma, se gesta, nace y acaba muriendo. Y las estrellas se apagarán. Y nada es infinito ni eterno. Todo tiene límites. Esa montaña que vemos ahí al fondo, sí, muy lentamente, pero se va erosionando y llegará el día en el que no esté ahí. Eh, por tanto, entiende Nietzsche que la razón humana es incapaz de atrapar, de aprehender o de comprender la realidad de un modo absolutamente acabado. Sin embargo, ¿qué ha sido la filosofía desde sus inicios? Pues precisamente el intento de atrapar esa realidad, de explicarla mediante los conceptos adecuados. Eso es lo que cualquier filósofo ha intentado y ha pretendido con su obra. Si cogemos una obra de antropología filosófica, ahí tenemos al filósofo de turno intentando definir la esencia humana, conseguir los conceptos, atrapar los conceptos, ¿no? O atrapar, mejor dicho, esa esencia humana mediante el uso de los conceptos adecuados para definirla. Si nos vamos a un libro de metafísica, pues apliquemos lo mismo a la realidad. Si hablamos de la ética, pues vayamos, ¿no? a la esencia de lo que es el bien y de lo que es el mal. Siempre hemos intentado, entiende Nietzsche, comprender la realidad que nos rodea. ¿Y cómo se hace esa comprensión? Pues ahora mismo lo veremos mediante la conceptualización. Y aquí, como decía, entra el tema del concepto. Vale, dirá Nietzsche, el filósofo busca siempre el concepto que le permita explicar la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Porque la realidad, como hemos dicho, es cambiante, es múltiple, es caótica y por lo tanto no podemos aprenderla si no es precisamente atrapándola de alguna manera, ¿no? Atrapando, digamos, todo ese flujo constante de información, todo ese caos. Si pretendemos darle un orden racional, ¿cómo lo hacemos? La respuesta de Nietzsche sería mediante el concepto. El concepto es lo que acapara toda esa multiplicidad y todo ese cambio constante en un único término. ¿Vale? Ahí tenemos el ejemplo de árbol, ¿no? Todos los árboles que existen en la realidad pueden ser acaparados y designados bajo un mismo término. Ya sea el árbol del tipo que sea y dentro de ese tipo, ya sea el árbol concreto que sea, la palabra árbol me sirve para designar a todos los árboles que existen. Porque supuestamente árbol hace alusión, es decir, el término o concepto árbol hace alusión a aquello que todos los árboles tienen en común. Es decir, eso que en filosofía les ha gustado tanto llamar y ponerle el nombre de esencia. El concepto árbol atrapa la esencia de lo que los árboles son. Y esa esencia es común
a todos los árboles, por muy distintos que sean. Ya hablemos de un pino, de un alcornoque o de un bonsái, ¿vale? Todos se corresponden con esa esencia que está dentro del término árbol. Que viene a ser, de hecho, la definición de árbol para nosotros es una planta de tallo leñoso que se ramifica a cierta altura del suelo. ¿Vale? Cualquier árbol del mundo va a entrar dentro de esa definición, va a compartir esa esencia, por mucho que tenga notas individuales diferentes. Si a partir de ahí ya ahora estudiamos la naturaleza del árbol y llegamos a nociones genéricas sobre el árbol, entendemos, diría Nietzsche, ¿vale? Y entender que estoy hablando de árbol como podría haber puesto ahí cualquier concepto, ¿vale? Pero es por utilizar el mismo ejemplo que poníamos incluso el año pasado, ¿vale? A partir de, como decíamos, del estudio de ese concepto, de esas nociones generales, pues llegaremos a atrapar, a aprender lo que el árbol es y a llegar a comprenderlo en toda su extensión. Pero claro, hemos visto hasta ahora qué es lo que dicen el resto de filósofos. ¿Qué es lo que dice Nietzsche al respecto? Pues lo que dice Nietzsche al respecto lo tenéis en el primer párrafo. Nietzsche va a defender justo lo contrario a esa conceptualización de la realidad. El concepto es, por naturaleza, estático y universal, ¿vale? Es decir, universal, ¿por qué? Porque con un solo concepto pretende designar a todo el universo de seres concretos, ¿no? Como decíamos antes, la palabra árbol pretende designar a todos los árboles existentes hoy, englobarlos a todos. ¿Y estático por qué? Porque no cambia. Mientras que el árbol concreto cambia, nace, crece, se reproduce y muere, el concepto árbol no cambiará nunca y sobrevivirá a todos los árboles físicos concretos que existen ahora mismo en el planeta Tierra, ¿no? Pero claro, si ya hemos dicho que según Nietzsche la realidad solo hay que verla en la naturaleza para ver su carácter dinámico y cambiante, nos encontramos con esta conclusión que tenéis aquí, ¿verdad? Los conceptos se mostrarán como herramientas inútiles para captar la verdadera realidad, porque si la verdadera realidad es dinámica y cambiante y el concepto es estático y universal, pues no nos sirve, ¿no? Es como los ejemplos que suelo yo poner en este sentido, ¿no? Es como intentar grabar un partido de fútbol, ¿no? El partido en sí que es dinámico, ¿no? Mediante una foto, pues es imposible. No puedes grabar los 90 minutos de un partido de fútbol haciendo una foto, ¿vale? O como si intentase ganar una carrera de ciclismo con la bici estática que tienes en tu casa para hacer ejercicio. Pues mira, vas a pedalear, puede ser que más pedalees, pero no vas a avanzar. Estás intentando hacer algo que es dinámico, que es una carrera, con algo que es estático, que es una bici estática, ¿vale? Pues esta es la inutilidad de la filosofía y casi de la ciencia, ¿no? El intento de atrapar la realidad en conceptos es ya de por sí un intento absurdo, ¿no? El ejemplo que os ponía el año pasado, eso de el árbol no existe. Eso del árbol no existe que siempre choca mucho, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo que no? Si miro por la ventana y ahí hay árboles, ¿no? Claro, lo que no existe es ese concepto árbol, ese supuesto arquetipo, esa supuesta esencia, ¿no? Que reúne y engloba a todos los árboles existentes. No existe. Existe ese árbol concreto que tiene frente a ti, ese alcornoque, ese pino, ese digamos, de carne y hueso, ¿no? De madera y hojas, ¿no? Ese es el árbol verdaderamente real, ¿vale? Pero el concepto abstracto que engloba todos los árboles es una abstracción, pues eso, y como tal es inexistente. Lo que existe es el árbol concreto, ese de ahí, aquel otro, lo que decíamos en el pantallazo anterior, ¿no? Lo mismo podríamos decir del concepto ser humano, ¿verdad? O de cualquier otro concepto, ¿no? Y bueno, el ejemplo jocoso de Trump y Gandhi, ¿no? Ahí entran los dos, ¿verdad? En el concepto ser humano entra Trump, entra Gandhi, entra mi vecino del cuarto, entro yo y entra cualquier persona. Ahora bien, diría Nietzsche, lo que precisamente hace a Trump ser Trump, lo que hizo a Gandhi ser quien fue Gandhi, lo que hace a tu vecino del cuarto ser tu vecino del cuarto y lo que te hace a ti ser tú, es precisamente todo aquello que os diferencia. No aquello que supuestamente os aúna, que es algo tan vago, ¿no? Es una definición tan vaga, tan genérica, tan universal, que realmente no dice nada de quién eres tú, de quién es tu vecino del cuarto, de quién es Donald Trump y de quién fue Gandhi. Este pantallazo lo podemos pasar también rápidamente, ¿no? Es decir, aquí simplemente llevarme esto a un ejemplo, ¿no? O sea, apliquemos la conceptualización al caso de la ética, ¿no? ¿Qué es lo que pretende un autor cuando hace una teoría ética? Bueno, pues lo que pretende hacer es
buscar qué es el bien y el mal, ¿no? Definir qué es el bien y el mal para el ser humano. Para ello, primero, ¿qué hace? Intenta definir lo que es el ser humano. Tenemos que saber lo que es el ser humano para entender o llegar a entender qué es bueno y qué es malo para él, ¿vale? Claro, pero ¿qué ocurre? Que ya caemos de nuevo en la realidad de una definición de ser humano que, que no va a encajar realmente en las realidades particulares de lo que somos cada uno como personas, ¿no? Es decir, como viene en este parrafito que tenéis aquí abajo, ¿no? La realidad es que lo bueno para mí puede ser nefasto para ti, para aquel o para aquel otro, ¿no? Nietzsche y veces, se me viene a la cabeza siempre el Ecce Homo, ¿no? Su libro, eh, donde pone ejemplos muy concretos, ¿no? Y dice, bueno, pues es que esto es la forma más básica de la naturaleza, nos lo demuestra, ¿no? En la gastronomía. Aquella comida que a mí me sienta como un tiro, para ti puede ser absolutamente saludable y viceversa. O el clima, ¿no? Las temperaturas, los tiempos, vivir en una zona de montaña te puede venir a ti estupendo y para mí puede ser nefasto, ¿no? Eh, ¿Cómo encajamos el bien y el mal, lo bueno, lo malo de una manera universal? Si al final aquí somos 7.500 millones de personas ahora mismo en la Tierra, ¿no? Puede haber algo realmente que encaje como bien y mal absoluto para un concepto absoluto de ser humano. Para Nietzsche es un sinsentido. ¿Vale? Entonces, aquí en este cuadrito tenéis resumido, digamos, la primera de las idiosincrasias de los filósofos, ¿no? Vamos a centrarnos en dos idiosincrasias, dos grandes críticas a los filósofos. ¿Qué es idiosincrasia? Idiosincrasia son aquellos rasgos que se comparten en común dentro, digamos, de una comunidad o de un conjunto, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la idiosincrasia del pueblo andaluz, pues se está hablando de lo que los andaluces tenemos en común, ya sea un almeriense, un sevillano o un onubense, ¿vale? Entonces, cuando Nietzsche habla de la idiosincrasia de los filósofos, está hablando de qué es lo que todos los filósofos tienen en común. Entonces, en la tablita esta, lo que tenéis es qué es lo que creen los filósofos y qué es lo que afirma Nietzsche, ¿no? Dice Nietzsche que todos los filósofos creen en que lo real es lo eterno, lo que no cambia ni perece, este es el ser de la filosofía, que ya empezó ese camino Parménides, ¿no? Y que se ha identificado de muchas formas, como Dios, como idea, como sustancia, como nóumeno, como lo que queramos, ¿vale? ¿Qué contrapone? Voy a ir marcando las ideas, ¿no? ¿Qué contrapone Nietzsche a esta idea? Pues justamente lo contrario. Si para ellos lo real era lo eterno, lo inmutable, vale, para Nietzsche lo único real es aquello que es temporal, que cambia, que perece, lo que la filosofía ha llamado ser, es puro no ser, y viceversa, ¿no? Es decir, hay que invertir los conceptos, invertir los valores tradicionales de la filosofía. Donde ellos te han dicho este es el ser, pues yo te digo que eso es la irrealidad. Donde ellos te han dicho que esto es irreal, yo te digo que eso es lo real, ¿no? O sea, Nietzsche le da la vuelta absolutamente a la filosofía, ¿vale? Por otro lado, los filósofos creen que la razón puede conducirme hasta el ser, hasta lo eterno, lo perfecto e inmutable. Los sentidos me engañan al mostrarme el cambio de venir, etc. ¿Qué dirá Nietzsche? Justo lo contrario. Allí donde ellos defendían la razón y criticaban los sentidos, Nietzsche le dará la vuelta y dirá justo lo contrario, ¿no? La razón es la que nos lleva a creer en los conceptos y nos lleva al final a fabricar esos falsos ídolos, y son los sentidos los que sí que me acercan a la verdadera realidad, ¿vale? Para Nietzsche, esta segunda idea nos llevaba a la tercera. Ese rechazo, esa adoración de la razón y el rechazo de los sentidos llevaba consigo implícita el rechazo del cuerpo y la exaltación del alma, ¿no? Los sentidos, todo lo físico, porque el cuerpo, por un lado, tiene, digamos, ese defecto a nivel cognitivo, que son los sentidos que no me acercan a la realidad, pero también además me arrastran a las pasiones corporales, ¿no? Que siempre se han visto como algo sucio, como algo que nos acerca a la animalidad, ¿no? Eh, el pecado, ¿no? Fijaos el pecado de la carne, ¿no? Algo que suena tan religioso. Para Nietzsche es justo lo contrario, ¿verdad? Hay que darle valor, recuperar el valor del cuerpo, aquello que es verdaderamente real en nosotros, es nuestra realidad física, nuestro cuerpo. Y los sentidos son los que me acercan al mundo y las pasiones son las que me acercan, ¿no? Y mis instintos son los que me acercan realmente a mis apetencias y a mi manera de sentir verdaderamente humana, ¿no? Y como segunda idiosincrasia, si la primera era la adoración de lo eterno, perfecto, inmutable, cómo la razón nos puede llevar a esos conceptos perfectos si nos alejamos de lo que los sentidos nos dicen, es decir, si nos alejamos de la realidad terrenal y física,
La segunda idiosincrasia, dirá Nietzsche, que consiste en esto, ¿no? En estos tres pasos que tengo yo aquí resumido, ¿no? En su afán por conseguir los conceptos más universales, dirá Nietzsche, los filósofos acaban llegando a conceptos, o ahí podría haber puesto también incluso un i, a conceptos y valores absolutos, siendo Dios, decía él, ¿no? Ese concepto ejemplar, ¿no? Es decir, el concepto entre todos los conceptos, porque reúne dentro de sí todos los valores y conceptos supremos. Es decir, la conceptualización de la realidad da un paso más, es lo que nos está diciendo Nietzsche, ¿no? En este primer punto. Es decir, no solo mediante conceptos quieren atrapar la realidad, sino que al final se acaba haciendo también una selección buscando esos conceptos más universales que sean todavía más explicativos, ¿no? Y en ese afán, pues se acaba llegando, como digo aquí, a Dios, ¿vale? Pero claro, dirá Nietzsche, ¿cuál es el siguiente paso lógico que ha dado la filosofía? Si estos conceptos y valores supremos son más perfectos que la realidad física, unos no puedan haber procedido del otro, sino al contrario. Es decir, y esto al que nos recuerda ahora, aunque también estaba en Platón, es decir, la idea de que las ideas y el mundo inteligible tienen que ser causa del mundo sensible, pero también nos tiene que recordar mucho a Descartes, ¿verdad? ¿Cómo puedo haber creado yo a Dios, siendo Dios un ser perfecto, eterno, inmutable? Tiene que ser Él, desde su perfección, el que me ha creado a mí, el que ha insertado la idea de perfección en mí, etc. Es decir, porque esto, claro, y no es raro que veamos que coinciden los autores que hemos ido viendo, ya que Nietzsche está precisamente denunciando que esto es una idiosincrasia de los filósofos, es decir, esto es algo que todos los filósofos tienen en común. Es decir, al perseguir esos conceptos supremos, esos valores supremos, al final llegan a la concepción de que estos tienen que ser, él utiliza este término, esta expresión, estos tienen que ser causa sui, es decir, causa de sí mismo. Esos conceptos no pueden haber sido creados por otra cosa, tienen que existir en base a sí mismos y desde siempre. ¿Por qué? Porque son perfectos, eternos e inmutables. Lo eterno no ha tenido principio, ni tendrá final. Por lo tanto, esos valores, conceptos supremos, tienen que ser causa sui, causa de sí mismo. Y en la realidad física ya sabemos, ahora del que nos acordamos es de Santo Tomás de Aquino, ya sabemos que en la realidad física, en la naturaleza, todo es contingente, todo procede de algo anterior, nada es causa de sí mismo, nada es causa sui. Por lo tanto, estos valores y conceptos supremos están por encima, provienen de esa otra realidad a partir de la cual se ha creado esta realidad que es imperfecta y contingente. De esta manera, es como dice Nietzsche, se llega absolutamente al delirio, ¿no? Al delirio para él de sostener que ese mundo inventado por nosotros, inventado por el ser humano, por la razón humana, aparece como la causa del mundo auténtico y no al contrario. Es decir, al final los filósofos no acaban llegando al cuadro de Goya, de que el sueño de la razón produzca monstruos. No, el sueño de la razón, no hay tal sueño, de hecho, ¿no? Es la razón justamente y su verdadera orientación hacia la verdad la que nos lleva a comprender que es que somos seres inferiores, vivimos en una realidad inferior, que procedemos de un ser superior y debe existir una realidad superior a partir de la cual se ha creado esta. ¿Vale? Es evidente que para Nietzsche, como digo ahí en la nota, ¿no? La verdad está en darle la vuelta a este razonamiento. Va la cosa justo al contrario. Somos nosotros los que hemos creado, el ser humano ha creado esas invenciones, ha creado esos conceptos para explicar la realidad, pero tales conceptos no tienen una existencia física. Es decir, esos conceptos existen porque hay una mente humana que físicamente los ha inventado y los ha pensado y viene adorándolos desde hace miles de años. ¿Vale? Por lo tanto, esos conceptos absolutos pasan de ser los más verdaderos, dirá Nietzsche, a los más falsos, siendo Dios, de hecho, el concepto más falso de todos, ¿no? Pensemos en todo lo que define a Dios y nos daremos cuenta de que es un cúmulo de irrealidades, ¿no? Todos los atributos de Dios son atributos inexistentes, ¿no? Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, omnisciente, perfecto, eterno, inmutable, es decir, todo aquello que no tiene una verdadera realidad. Y así es como Nietzsche, ¿vale? Va a desmontar, entiende él, obviamente, la gran mentira, ¿vale? De la tradición filosófica. Desde dentro, usando esos conceptos que a él tanto le incomodaba muchas veces, ¿no? Hablar del ser y el no ser. Nietzsche es muy divertido de leer porque se dejaba llevar por las vísceras, ¿no? Como digo yo, él era muy visceral escribiendo. Se ve, ¿no? Uno lo lee y dice, esto lo tuvo que escribir cabreado, ¿no? Se le nota, ¿no? En la manera
de expresarse. Hablamos de un autor que habla de los filósofos y llama a los filósofos enfermos mentales, ¿vale? Llama a la filosofía una dolencia cerebral, ¿vale? Es decir, la crítica es directa, abierta y clara, porque entiende que la filosofía y en la figura de los filósofos se ha creado este artificio que venimos adorando desde hace mucho tiempo y que lo único que nos ha hecho es bueno, pues crear una serie de falsos ídolos que nos hace despreciar la realidad. ¿Vale? ¿Actividad que os propongo? Bueno, pues una actividad ya habitual, ¿vale? Fragmento de texto que os coloco, ¿vale? Y nada de hacer un comentario de texto extenso, ¿vale? Solo a partir de su lectura intenta sintetizar cuál es la idea principal, ¿vale? Y que me desgloséis la argumentación, ¿vale? Es decir, cómo argumenta, qué argumentos va dando en el texto para desarrollar esa idea principal, ¿vale? Este es el pantallazo del texto, que os lo dejo, ¿vale? También en nuestra plataforma Edmodo y eso queda como actividad para la siguiente sesión, ¿vale? Chao, chao.